En esta ocasión estudiaremos el trauma torácico. El trauma torácico es una causa importante de mortalidad en los pacientes politraumatizados. Esta mortalidad podría ser evitada a través de un buen diagnóstico. Entonces, es una causa importante de mortalidad en los pacientes traumatizados. Pero con un diagnóstico adecuado, muchas de estas muertes podrían ser evitadas. Sabemos que el trauma torácico, así como sucede con la mayoría de los traumas, como el traumatismo craneoencefálico, abdominal, puede ser un trauma cerrado o penetrante. El trauma cerrado llega a ser quirúrgico en un 10% de los casos, requiere un tratamiento quirúrgico, y observamos que en más del doble el trauma penetrante va a ser quirúrgico. De ahí la importancia que cuando estemos evaluando un paciente con un trauma torácico penetrante, las posibilidades que requiera cirugía van del 15 al 30%. Decíamos que al hacer una causa importante de mortalidad y un diagnóstico adecuado, se observa que muchas de estas lesiones que sufre el paciente con trauma torácico, ¿sí?, van a ser resueltos con procedimientos sencillos. Procedimientos sencillos como puede ser la punción con una aguja, ¿sí?, del tórax, o bien la colocación de una sonda pleural. De ahí que el médico general sea capaz de diagnosticar estas lesiones en la revisión o en la evaluación primaria y colocar ya sea un tubo pleural o hacer una toracocentesis con una aguja, y puede ser que este paciente salga adelante. El trauma torácico va a provocar en su fisiopatología pues trastornos en lo que sería en la mecánica respiratoria. Entonces, dentro de la fisiopatología encontramos que estas lesiones lo que van a provocar es una hipoxia. Esta hipoxia muchas veces es debida a hipovolemia, porque ya veremos que muchos pacientes que tienen trauma torácico pueden tener sangrados importantes y provocar una hipovolemia. Y la hipoxia también puede ser causada por alteraciones en la ventilación. Alteraciones en la ventilación. O bien problemas en la relación de ventilación y perfusión pulmonar inadecuada. Esto muchas veces también provoca cambios en la presión torácica, provocando una hipoxia. Entonces, la hipoxia puede ser debida, decíamos, a la hipovolemia, alteraciones en la ventilación, perfusión pulmonar y cambios en la presión torácica. Estas alteraciones o estos traumas torácicos también pueden provocar una hipercapnia, ¿sí?, y esta hipercapnia, ¿sí?, va a provocar una acidosis de tipo respiratoria. Una acidosis respiratoria. Es decir, que estos pacientes, a final de cuentas, también llevan a una acidosis, ¿sí?, por hipoperfusión de los tejidos. Entonces, primero es una acidosis respiratoria, y esta acidosis respiratoria puede provocar una acidosis a nivel celular por la hipoperfusión de los tejidos. Esa sería más o menos la fisiopatología que provocan el trauma torácico. Vamos a observar que en el trauma torácico va a haber lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente durante la revisión o la evaluación primaria. Esta evaluación o revisión primaria, recordemos, es la que se realiza desde la atención prehospitalaria y cuando llega el paciente al servicio de emergencias. Que recordemos que la neumotenia es la A, que sería la vía aérea permeable, la B, que sería la respiración del paciente, ¿sí?, la respiración, ventilación y oxigenación, la C, que sería la circulación y la perfusión de los tejidos, la D, que sería el déficit o deterioro neurológico, y la E, que es la exposición del paciente. Entonces, en la evaluación primaria, una vez que llega el paciente al servicio de urgencias, recordemos que lo más importante, lo primero es tener nuestras medidas universales de protección.
ya que es muy importante la atención del paciente, pero también es de suma importancia protegernos nosotros a través de la colocación de guantes, cubreboca, de protección ocular, para evitar contaminarnos o infectarnos de hepatitis o bien de VIH. Entonces, una vez tenemos las medidas universales de protección, hay que hacer la evaluación de la vía aérea permeable de nuestro paciente. Seguido de la ventilación, decíamos, de la circulación, y ya una vez que está estabilizado estos parámetros, podemos hacer una evaluación de un deterioro neurológico y la examinación de nuestro paciente. Entonces, en evaluación primaria, vamos a tener lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, que son lesiones torácicas que debemos nosotros detectar en la evaluación primaria. Para poder detectar estas lesiones por trauma torácica que ponen en riesgo la vida del paciente en evaluación primaria, es importante hacer una exploración, decíamos, de la vía aérea. Entonces, al hacer la exploración de la vía aérea, pues la forma más simple es ver si el paciente habla. Si es un paciente que habla, quiere decir que tiene una vía aérea permeable que permite la emisión de las palabras. Ya si el paciente también tiene una buena respuesta donde nos dice su nombre y qué le sucedió, ¿sí? Nos dice su nombre y qué sucedió, nos está diciendo que tiene una vía aérea permeable, que tiene una buena oxigenación, una adecuada perfusión, ¿sí?, al tejido nervioso, y por lo tanto está orientado. En ese momento el paciente podemos decir que no está en una situación crítica. Si el paciente tiene problemas para hablar, nos está diciendo que seguramente tiene una obstrucción de la vía aérea. Entonces es importante escuchar el paso de aire por la nariz, por la boca, así como también hacer una exploración del cuello y de la cara anterior del tórax. Entonces, aquí en lo que se recibe la evaluación primaria, vamos a estar evaluando lo que decíamos, la vía aérea, y también vamos a estar evaluando la respiración. Es vamos a decir, lo interesante dentro del paciente con trauma, que no requiero estudios muy especiales, que solamente con la exploración física yo puedo ir detectando lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Tan simple como ver si el paciente puede hablar, si está orientado, decirme su nombre, qué le sucedió, y haciendo una exploración física general. Y aquí en la exploración física general, pues tendríamos que ver las vías aéreas superiores. Entonces, una exploración de la cabeza, y entonces ahí yo puedo detectar si el paciente presenta un trauma maxilofacial. Entonces, un trauma del macizo maxilofacial, en donde si el paciente tiene datos clínicos de fractura de macizo facial, sobre todo en su tercio medio, el sangrado, la epistaxis, puede provocar problemas de obstrucción de su vía aérea, así como otras fracturas de la mandíbula. Debo detectar en el cuello si el paciente presenta heridas penetrantes del cuello o contusas, en donde se pueden formar hematomas, y estos hematomas en el cuello pueden provocar una compresión de la laringe y de la tráquea y obstruir la vía aérea de nuestro paciente. También es importante aquí en el cuello valorar, ¿sí?, las venas yugulares, las yugulares externas, ya que sabemos que trastornos en el aumento de la presión intratorácica pueden dificultar el retorno venoso y provocar ingurgitación de las venas yugulares externas. También es importante palpar la laringe y la tráquea para ver si no hay desplazamientos de la tráquea o bien deformación de la anatomía de la laringe. Y después me iría a la exploración de la cara anterior del tórax. Y entonces voy a usar mis procedimientos fundamentales en la exploración física, como sería la inspección del tórax, para ir detectando, ¿sí?, si son lesiones contusas, si son lesiones penetrantes, si hay equimosis, y ir determinando, ¿sí?, el sitio del trauma. En la inspección también es importante ver la frecuencia respiratoria, ¿sí?, la profundidad de la respiración, que nos pueden ir detectando casos, ¿sí?, de insuficiencia respiratoria.
Después de la inspección pues, tendríamos la palpación, donde puedo ir localizando puntos dolorosos en el paciente, o bien la presencia de aire subcutáneo, un enfisema subcutáneo, o bien puedo localizar hasta crepitación, que serían datos de fracturas costales. Pasaría a la percusión. En la percusión sabemos que normalmente se percute un claro pulmonar, pero puedo encontrar fenómeno de hiperresonancia que me hablaría de un neumotórax, o una matidez que me estaría dando datos clínicos de un hemotórax. Y por último tendría la auscultación. En la auscultación lo fundamental es ver si hay o no ventilación de los diferentes sitios de los campos pulmonares. Entonces, si hay o no ventilación. Entonces vemos que la exploración física de estos pacientes es muy simple, desde la exploración de si hay datos de trauma del maxilofacial, en cuello, si hay datos de un hematoma, de una herida penetrante de cuello, si hay distensión de las venas yugulares externas, distorsión de la anatomía de la laringe, o bien desviación de la tráquea. Y en tórax, la inspección, y viendo la frecuencia respiratoria, la profundidad de los movimientos respiratorios, o bien datos de heridas penetrantes en el tórax o de heridas contusas, y a la palpación dolor, enfisema subcutáneo, crepitación, y a la percusión si hay. ¿Sí? Si no hay claro pulmonar, entonces patológicamente puede haber hiperresonancia o matidez, y la auscultación si hay o no ventilación de los campos pulmonares. De eso estoy valorando su vía aérea y estoy valorando la respiración de mi paciente, que tiene datos clínicos de trauma torácico. Entonces, en la evaluación primaria, lo que vamos a tratar de detectar son las 6 lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente que tiene trauma torácico. Entonces tenemos aquí nuestra evaluación o revisión primaria. ¿Sí? Tenemos 6 lesiones que puedo diagnosticar a través de esta exploración física, ¿sí? Tan simple, diagnosticarlas, y una vez que la diagnostico, inmediatamente tratar estas lesiones. Entonces, la evaluación primaria, las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, hay una neumotenia, podemos poner una neumotenia, que sería el nene caliente en inglés, sería el hot, y tendríamos que poner doble T, el hot nene, que sería el nene caliente. La H sería el hemotórax masivo, en donde va a haber un sangrado muy importante en intratorácico, que lo puedo detectar a través de esta exploración física simple que veíamos. La otra sería la O, para acordarnos de la obstrucción, que se refiere sobre todo a la obstrucción de la vía aérea, que sería en la letra A, ¿sí? Una T, que sería la de tórax inestable, y aquí vamos a agregar tórax inestable y contusión pulmonar. Desde ahorita tenemos que ir asociando este tórax inestable con una complicación grave, que es la contusión pulmonar. La otra T del HOT sería el tórax, ¿sí? El taponamiento, perdón, sería el taponamiento cardíaco. Entonces tenemos el taponamiento cardíaco. Y del nene tendríamos NE, que sería el neumotórax, atención, y la otra N sería el neumotórax abierto. A través de esta simple neumotenia podemos recordar las 6 lesiones, ¿sí?, del trauma torácico, las 6 lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente y que nosotros debemos buscar intencionadamente durante nuestra evaluación primaria. Vamos a empezar con la obstrucción de la vía aérea, que sería parte de la letra A, que decíamos de la vía aérea. Aquí en la obstrucción de la vía aérea, pues el paciente va a tener trastornos en el habla. Entonces iríamos viendo obstrucción de la vía aérea. Entonces el paciente puede tener problemas en el habla. Entonces puede tener estridor en su respiración, ¿sí? Puede tener una respiración ruidosa, puede tener gorgorismo, si hay presencia de sangre, y entonces es urgente aspirar a nuestro paciente. O si el paciente puede hablar pero tiene disfonía
o tiene ronquera. Entonces, en esta obstrucción de la vía aérea puede ser que yo encuentre datos de fractura del macizo facial, o bien puede encontrar datos de un hematoma en el cuello que puede estar comprimiendo a la laringe y a la tráquea. Y aquí en cuello es muy importante hacer el diagnóstico de fractura de la laringe, que afortunadamente es una lesión poco frecuente, pero hay que sospecharla de acuerdo a la cinemática del trauma, sobre todo si hay un trauma directo en el cuello del paciente y que este trauma directo en el cuello del paciente puede provocar distorsión de la laringe y fracturarla. Y los datos clínicos típicos de fractura de la laringe va a ser la ronquera, es decir, la disfonía del paciente, va a haber enfisema subcutáneo, porque al haber fractura de la laringe empieza a haber fuga de aire, y voy a encontrar una distorsión de la anatomía de la laringe, es decir, datos de fractura de la laringe por deformación. En estos casos, ¿sí?, lo ideal sería tratar de hacer una intubación lo más pronto posible, porque este paciente puede llegar a un momento en que pierda bruscamente la vía aérea y caer en una respiración ruidosa con estridor laringio y provocar una obstrucción total de la vía aérea. Entonces, una intubación cuidadosa, si podemos hacerla a través de un endoscopio, ¿sí?, pero que fuera en forma pronta, se podría hacer. Y si no es posible, aquí son de las poquitas indicaciones de hacer una traqueostomía en el servicio de urgencias. Sabemos que la traqueostomía es hacer un corte de la tráquea, generalmente a nivel del segundo cartílago traqueal, y puede ser laboriosa, ¿sí?, pero puede ser una forma de salvar a nuestro paciente para permeabilizar la vía aérea. La cricotirodotomía es difícil hacerla en estos pacientes, ¿sí?, hacer la incisión en la membrana cricotiroidea es difícil por la alteración de la anatomía de la laringe. Entonces aquí sería indicación de traqueostomía, aunque sabemos que la traqueostomía, su indicación más frecuente es la intubación prolongada en esos pacientes que se encuentran en terapia intensiva y que generalmente es una cirugía programada. Pero esta sería de las poquitas indicaciones de traqueostomía de urgencia. Entonces, de esa forma tendríamos la O, que aquí se va a resolver con una intubación temprana o una cricotirodotomía o una traqueostomía en el caso de una fractura de la laringe. Pasaríamos al hemotórax masivo. En el hemotórax masivo, por definición, se refiere a la presencia de sangre en la cavidad pleural en una cantidad aproximada de más de 1,5 litros, que correspondería a 1/3 de la volemia del paciente. Entonces, este hemotórax masivo, en su fisiopatología o su causa, pues generalmente puede ser ya sea por trauma, decíamos trauma cerrado, pero muy comúnmente también por trauma penetrante del tórax, en donde se provoca lesión de grandes vasos, ya sea de vasos pulmonares, vasos del mediastino, o bien de vasos de la pared del tórax, como sería la laceración de las arterias intercostales. Entonces, aquí lo característico es que estos pacientes van a tener acumulación de gran cantidad de sangre debido a la laceración de estos vasos, y entonces va a provocar un problema de colapso pulmonar en el sitio de la lesión, y se va a estar acumulando gran cantidad de sangre, decíamos aproximadamente 1,5 litros, 1.500 mililitros de sangre se empiezan a acumular. Entonces, tenemos aproximadamente 1,5 litros o 1/3 de la volemia del paciente. Entonces, ante este trauma cerrado penetrante que provoca este sangrado muy importante, ¿cuál va a ser la sintomatología clínica? Pues va a traer como consecuencia sobre todo una sintomatología por problema de ventilación, ¿sí?, los problemas de ventilación por el colapso pulmonar. Entonces nuestro paciente va a tener una hipoxia, va a tener una taquipnea, una respiración rápida, superficial, y ya en forma tardía la cianosis. Recordemos que no hay que esperar para hacer el diagnóstico
de una hipoxia en nuestros pacientes la presencia de cianosis, porque sabemos que ya es un dato clínico tardío. Primero son la taquipnea, una respiración rápida, superficial. Recordemos que el paciente que tiene hipoxia, su sensorio se altera, generalmente está el paciente muy agitado, muy inquieto, tiende a pararse en la camilla, levantarse y no soporta el decúbito. Pero también va a haber trastornos, ¿sí?, circulatorios. Es decir, el paciente va a tener sintomatología clínica de un estado de choque. Es decir, va a haber un estado de hipoperfusión tisular generalizado. Y este estado de hipoperfusión tisular generalizado se va a manifestar, ¿sí? La primera manifestación sería una taquicardia, porque entre la hipovolemia, el primer mecanismo compensatorio que presenta el organismo es la liberación de catecolaminas, entonces va a haber taquicardia. Así como también datos de vasoconstricción periférica, con un mecanismo compensatorio por la liberación de catecolaminas. Y entonces el paciente, vamos a observar esta vasoconstricción periférica en su piel, va a ser una piel fría, pálida y diaforética. Es decir, el paciente tiene manifestaciones de choque. Y en forma tardía se puede presentar disminución de la tensión arterial y alteraciones del sensorio que pueden ir desde la agitación, de la letargia, de la desorientación, letargia y hasta el coma. Entonces, estamos clínicamente, ¿cómo lo puedo sospechar? En el hemotórax masivo lo puedo sospechar por datos de choque y también por datos de problemas en la ventilación. Y entonces, al realizar mi exploración física del tórax, podemos observar que hay una hipomovilidad del hemitórax que tiene el colapso pulmonar y la acumulación de sangre, ¿sí?, a la inspección. A la palpación puede ser que yo encuentre datos de fracturas costales, si se asocia el trauma, sobre todo el trauma cerrado, con fracturas costales que pueden estar provocando el sangrado de las arterias intercostales. Y a la percusión, ¿sí?, del tórax va a haber una matidez, que es propiamente una matidez de todo el hemitórax del lado afectado. Y a la auscultación va a haber ausencia de ruidos respiratorios a la auscultación. Puede ser que a la exploración del cuello, que decíamos que la exploración del cuello hay que ver la posición de la tráquea, ¿sí?, puede ser que debido al desplazamiento del mediastino hay un desplazamiento de la tráquea hacia el lado contrario, y debido a que hay aumento de la presión intratorácica, a la auscultación del cuello puede ser que encuentre ingurgitación de las venas yugulares externas, pero muchas veces no es factible encontrar esta ingurgitación de las venas yugulares externas porque el paciente tiene manifestaciones de estado de choque hipovolémico. Entonces muchas veces las venas yugulares externas están planas. Entonces estamos aprendiendo que para hacer el diagnóstico de un hemotórax masivo, lo único que requiero es hacer una buena exploración física de mi paciente, y una vez que detecto este cuadro clínico de hemotórax masivo, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues el tratamiento, primero el tratamiento de choque, que es con la reposición de líquidos. Recordemos que debe ser la reposición de líquidos con soluciones isotónicas, solución Harman o Ringer lactato o solución salina a 39 grados Celsius para evitar hipotermia. Reposición de líquidos, y también pensar que va a requerir reposición de paquete globular. Y por otro lado vamos a descomprimir este hemitórax, entonces va a ser la colocación de una sonda pleural. Recordemos que la sonda pleural se coloca, ¿sí?, entre el cuarto o quinto espacio, ¿sí?, intercostal. Generalmente se usa una sonda pleural de 36 a 40 French, ¿sí?, en los pacientes adultos, y se coloca inmediatamente por delante, ¿sí?, delante de la línea axilar media, es decir, a la altura de la línea axilar anterior, más o menos a la altura del pezón o de la tetilla. Entonces se coloca esta sonda pleural, y esta sonda pleural se conecta, ¿sí?, a un reservorio cerrado, un sello de agua, ¿sí?, o bien a un pleurovac, y hay, ¿sí?,
posibilidad de que a través de estos pleurovacs pueda haber una reposición sanguínea de más o menos de los elementos de la sangre hasta en un 30% y pensar en una autotransfusión. Pero para eso se requiere equipo especial, ¿sí?, para hacer este tipo de autotransfusiones. Y entonces aquí podemos ver el drenaje de 1500 mililitros. Puede ser que no haya un drenaje de 1500 mililitros, pero puede ser que tenga un gasto de aproximadamente de 200 mililitros, ¿sí?, por hora durante 2 a 4 horas. Y me está hablando que hay un sangrado activo en ese hemitórax. Entonces ya sea 1500 de sangrado al poner el drenaje o un gasto sanguíneo de 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas, sigo definiéndolo como un, ¿sí?, hemotórax masivo. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo de estos pacientes? En el servicio de urgencias nosotros vamos a reanimar a nuestro paciente tratando el estado de choque con la reposición de líquidos, descomprimiendo el hemitórax con una sonda pleural, pero el tratamiento definitivo generalmente va a ser una toracotomía. Entonces de ahí que yo voy a requerir, ¿sí?, el apoyo del cirujano de tórax, ¿sí?, para que le haga una toracotomía y se vaya a hacer hemostasia de los grandes vasos que están provocando este hemotórax masivo. Pero el médico de urgencias, ¿sí?, fue el que hizo el diagnóstico y hizo un tratamiento, ¿sí?, de emergencia para mantener vivo al paciente, y el tratamiento ya definitivo va a ser en quirófano con el cirujano especialista en cirugía de tórax. ¿Qué otra lesión primaria, qué otra lesión que pone en riesgo la vida del paciente pueda tener que tratar de detectar en la evaluación primaria de nuestro paciente? Entonces tendríamos ahora la otra T, una T, que sería el tórax inestable, y que lo asociamos con la contusión pulmonar. Entonces tenemos tórax inestable más contusión pulmonar. Vamos a definir el tórax inestable. Tórax inestable es la fractura, ¿sí?, de 2 o más costillas, ¿sí?, ¿sí?, contiguas, ¿sí?, o circunvecinas, ¿sí?, contiguas, ¿sí?, o continuas, ¿sí?, 2 o más costillas en 2 o más sitios. ¿Sí? Entonces el paciente va a tener fracturas costales, ¿sí?, de 2 o más costillas continuas, contiguas, ¿sí?, como podría ser, por ejemplo, de las costillas intermedias entre la cuarta y la novena, que son las que más se fracturan, y cada costilla presenta 2 o más sitios de fractura. Y entonces lo que se está provocando es que esta porción del tórax se desprende del resto del tórax. Y entonces el paciente va a presentar en este tórax inestable, el cuadro clínico va a ser mucho dolor. Recordemos que las fracturas costales se asocian con dolor muy intenso. Entonces cada vez que el paciente trata de respirar, debido a estas fracturas de 2 o más costillas continuas o contiguas en 2 o más sitios que define al tórax inestable, va a presentar dolor cada vez que respire, y eso va a provocar una respiración, ¿sí?, rápida y superficial. De ahí que va a provocar problemas ventilatorios en este paciente y que lo puede llevar a la hipoxia. Por otro lado, ¿sí?, vemos que la cinemática del trauma muchas veces en traumas cerrados, y me está hablando de una intensidad del trauma muy alta que provoca esta rotura de las costillas. Es muy característico también que pueda presentar el paciente una respiración paradójica, ¿sí?, es decir, algo no esperado, ¿sí?, en donde normalmente durante la inspiración el tórax se expande, y entonces en estos pacientes el sitio que tiene las fracturas, ¿sí?, en lugar de expandirse esa parte del tórax, se colapsa, y durante la expiración, ¿sí?, el tórax tiende a colapsarse, y entonces sucede todo lo contrario en este sitio de las fracturas donde el tórax se expande, que es la respiración paradójica. Lo más grave en estos pacientes, aparte de estas fracturas múltiples, es que se asocia, decimos, con contusión pulmonar. Es decir, que ante un trauma torácico muy severo, ¿sí?, lo grave es que se puede asociar con
trauma del parénquima pulmonar. Y este trauma del parénquima pulmonar va a provocar la formación de contusiones pulmonares, con la extravasación de elementos de la sangre y un edema por una respuesta tisular al trauma, donde empieza a haber liberación de bradicininas, interleucinas, es decir, de sustancias vasoactivas. Y que estas contusiones tienden a ir avanzando. Entonces, muchas veces las manifestaciones clínicas de esas contusiones no son inmediatas, sino se presentan en forma tardía horas o días después del trauma y son evolutivas. Y estas contusiones pulmonares van a provocar una alteración de la ventilación, de la relación de ventilación y perfusión pulmonar, ¿sí?, por el edema que se está provocando y la extravasación a nivel de las contusiones. Y entonces, en forma tardía, mi paciente empieza a tener problemas de la hematosis y entonces va a haber una hipoxia. Entonces va a llegar un momento en que el paciente va a presentar esta hipoxia que va a ir provocando una disminución de la presión parcial de oxígeno de menos de 65 milímetros de mercurio, y que la saturación de oxígeno a través de una oximetría de pulso voy a encontrar que va a ser de menor del 90%. Entonces, esto es lo grave de este tórax inestable que se asocia con estas contusiones pulmonares, y que el tratamiento de estos pacientes podemos, para el dolor, dar analgésicos, se puede hacer un bloqueo de los nervios intercostales o hasta un bloqueo peridural, y por otro lado debe haber, si no, el paciente no tiene datos de estado de choque, debe haber una administración cuidadosa de los líquidos, ¿sí?, debido a el edema que empieza a haber a nivel de estas contusiones. Y hay que dar oxígeno, ¿sí?, un oxígeno húmedo suplementario con mascarilla con reservorio. A pesar de estas medidas, ¿sí?, del oxígeno húmedo, la restricción de líquidos, siempre y cuando no haya datos de hipovolemia, si el paciente empieza a tener una desaturación en la oximetría de pulso o en la gasometría arterial, empieza a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno a menos de 65, pues va a haber, ¿sí?, la necesidad de hacer una intubación para poner oxígeno al 100% y a presión para mejorar la ventilación de esos campos pulmonares. Pero a pesar de eso, muchas veces el paciente persiste en se avanzan estas contusiones, que las puedo valorar en una radiografía de tórax, en donde da opacidades, ¿sí?, radioopacidades difusas, como si fuera un cielo nublado con muchas, ¿sí?, nubosidades, y va avanzando estas contusiones pulmonares y pueden llevar a la muerte a nuestro paciente, y son de las principales causas de muerte en los pacientes con trauma torácico, estas contusiones pulmonares. Pasaríamos ahora a lo que sería el taponamiento cardíaco decíamos, de nuestra neumotecnia del HOT nene. Entonces tendríamos lo que sería, estamos en trauma torácico, ya tendríamos lo que sería el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco consiste en la presencia de líquido, en este caso, como estamos hablando de trauma, es de sangre en la cavidad pleural, en la cavidad pericárdica, perdón. Entonces tendríamos, ¿sí?, el corazón envuelto por una membrana que no es elástica, que es el pericardio fibroso, y ya internamente estaría el pericardio seroso. Aquí tendríamos parte de los que serían los grandes vasos. Entonces no se requiere gran cantidad de sangre en la cavidad pericárdica, pueden ser 30 a 40 mililitros, y esta presencia de sangre en la cavidad pericárdica es suficiente para provocar, ¿sí?, vamos a decir, una especie de compresión hacia el corazón y no permitir una buena relajación durante la diástole, y es el taponamiento cardíaco. La principal causa de taponamiento cardíaco son heridas penetrantes de tórax, ya sea por bala o por arma blanca. Entonces, en estas heridas penetrantes, ¿sí?, va a provocar lesión
ya sea directamente de las cavidades cardíacas o bien sangrado de los vasos coronarios o de los vasos pericárdicos, y este sangrado se va a ir a acumular hacia la cavidad pericárdica. Entonces la principal causa del taponamiento cardíaco son las heridas penetrantes, pero también puede ser por trauma cerrado, que es menos frecuente, pero un fenómeno de desaceleración brusca, como sería el paciente que no trae su cinturón de seguridad y tiene un impacto frontal y tiene un golpe directo a la cara anterior del tórax, ¿sí? Esto puede provocar lesión de vasos o lesión miocárdica con contusión miocárdica, laceración de alguna cavidad del miocardio y de esa forma la salida de sangre a la cavidad pericárdica y provocar el taponamiento cardíaco. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco? Vamos a tener lo que sería que, por un lado, al no haber dilatación de las cavidades cardíacas debido a este efecto de compresión por la sangre, pues va a haber una dificultad del retorno venoso. Sabemos que normalmente durante la inspiración la presión negativa intratorácica favorece el retorno venoso, pero en estos pacientes, curiosamente, ¿sí? Debido a esta constricción, a pesar de la inspiración y la presión negativa dentro de las cavidades pleurales, no es posible el retorno venoso por este aumento de la presión intracardíaca. Y esto se manifiesta por ingurgitación de las venas yugulares externas. Entonces nuestro paciente va a ser muy característico que tenga ingurgitación de las venas yugulares externas. Entonces van a estar ingurgitadas sus venas yugulares externas y que se ingurgitan aún más durante la inspiración, que es el signo de Kussmaul, ¿sí? En donde normalmente, en lugar de mejorar el retorno venoso durante la inspiración, se dificulta aún más y hay ingurgitación de las venas yugulares externas, aumento de la presión venosa central, ¿sí? Entonces hay un aumento de la presión venosa central por esta dificultad del retorno venoso. Entonces vamos recordando lo que comentábamos en un principio, que en la exploración física de estos pacientes se explora el cuello y hay que ver si hay o no ingurgitación de las venas yugulares externas, y de esa forma, desde la exploración del tórax, de exploración del cuello, puedo ir sospechando lesiones del tórax, en este caso un taponamiento cardíaco. Al disminuir el retorno venoso, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, al disminuir el gasto cardíaco se va a manifestar, ¿sí?, por una disminución de la tensión arterial. Entonces, hay disminución de la tensión arterial debido a la disminución del gasto cardíaco, y en forma compensatoria hay taquicardia por disminución del gasto cardíaco, por disminución del volumen del retorno venoso. Y a la auscultación del tórax de estos pacientes es muy característico que los ruidos cardíacos se encuentren velados o apagados, que a veces en un servicio de urgencias donde hay mucho ruido, ¿sí?, es difícil detectar este dato clínico, pero los ruidos cardíacos se encuentran velados o disminuidos en su intensidad, es decir, apagados. Dentro de los anexos que se utilizan o de instrumental que puede utilizar en la revisión primaria sería un monitoreo electrocardiográfico, ¿sí? Entonces, este monitoreo electrocardiográfico es muy característico que el voltaje de los complejos, ¿sí?, en el electrocardiograma se encuentren de bajo voltaje debido a que esta presencia de sangre no permite, ¿sí?, una buena recepción de la actividad eléctrica del corazón por los electrodos de superficie cuando estoy haciendo un monitoreo electrocardiográfico. Esto es lo que se denomina la tríada de Beck, ¿verdad? Entonces, la tríada de Beck consiste en que hay, ¿sí?, aumento de la presión venosa central con dificultad de retorno venoso, que se manifiesta con la ingurgitación de las venas yugulares externas, los ruidos cardíacos apagados y la disminución de la tensión arterial. Eso es lo que se denomina la tríada de Beck, que no siempre está presente, porque si el paciente se asocia con un choque hipovolémico, pues puede ser que no encuentre la ingurgitación de las venas yugulares externas. Sería un ejemplo de patologías, ¿sí?, que se asocian al taponamiento cardíaco y que puede ser que no tenga yo lo que sería la ingurgitación yugular, ¿sí?
Ahora bien, en este taponamiento cardíaco puede presentarse una situación muy especial, que es la actividad eléctrica sin pulso. ¿En qué consiste esto? Como su nombre lo dice, yo al escuchar mi paciente, al explorarlo, observo que no tiene pulsos, ¿sí? Radial, no tiene pulso femoral o incluso carotidios. Y esto es debido a que al ver una disminución del gasto cardíaco, propiamente el gasto sistólico, en cada sístole del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico está muy disminuido. Sabemos que entre promedio es de un 70 mililitros por cada sístole, pero debido a la disminución del retorno venoso, hay una disminución importante del volumen sistólico. Pero al hacer un monitoreo electrocardiográfico, observo que sí hay actividad eléctrica de ese corazón. Entonces, lo que se llama la actividad eléctrica sin pulso. Que una de las causas puede ser lo que estábamos viendo ahorita, el taponamiento cardíaco. Pero no puede ser la única causa de la actividad eléctrica sin pulso, porque también se puede presentar, ya veremos adelante, en el neumotórax, atención, ¿sí? O en una hipovolemia muy severa, ¿sí? Donde hay disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco, también puede haber esta actividad eléctrica sin pulso, o bien en lesiones cardíacas, ¿sí? En lesiones cardíacas directas, una contusión cardíaca muy importante, me puede llevar también a una actividad eléctrica sin pulso. Cuando esta actividad eléctrica sin pulso es secundaria al taponamiento cardíaco, ¿sí? Yo puedo diagnosticar el taponamiento cardíaco clínicamente con la triada de Beck, que no siempre está presente. Lo puedo diagnosticar a través de una sonografía, ¿sí? Focalizada en el paciente con trauma, que sería el denominado FAST. Entonces, a través de esta sonografía, donde se requiere una capacitación del médico en urgencias, a través de este ultrasonido, se pone en la ventana, ¿sí? Ventana pericárdica, y que tiene una sensibilidad hasta del 90-95% para hacer el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Entonces, una vez que ya hice el diagnóstico de taponamiento cardíaco y tiene actividad eléctrica sin pulso, pues el paciente puede tener datos, ¿sí? De que está propiamente moribundo el paciente, porque no tiene pulsos, tiene una hipoperfusión tisular generalizada. Entonces, en estos casos estaría indicada una toracotomía, ¿sí? De reanimación. Aquí tiene que hacerlo el médico especialista en cirujano de tórax, donde va a hacer la toracotomía ahí en el servicio de urgencias, y va a hacer una reanimación directa, un masaje cardíaco abierto, y ahí al hacer el masaje cardíaco abierto puede encontrar los datos de ruptura de una cavidad pericárdica, de una cavidad del corazón, o puede detectar los sitios de sangrado y resolver el problema de taponamiento cardíaco. Pero esta toracotomía abierta, ¿sí? De reanimación no está ya indicada en pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso, pero es un taponamiento cardíaco de origen por trauma cerrado. Que en estos casos se ha observado que es en vano hacer una toracotomía de reanimación en estos pacientes, porque generalmente se asocia con una lesión miocárdica muy severa, de tal manera que las posibilidades de recuperación del paciente son casi nulas. Entonces, la toracotomía de reanimación está indicada en pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso y que sea un taponamiento cardíaco, muchas veces corroborado con el FAS, y que son debidos a heridas penetrantes. Y no está indicado en el paciente con traumatismo cardíaco de origen cerrado. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento del taponamiento cardíaco per se? Este tratamiento de taponamiento cardíaco, ¿sí? El tratamiento definitivo va a ser cirugía, va a ser una toracotomía con una pericardiotomía. Pero, ¿yo qué puedo hacer en el servicio de urgencias? En el servicio de urgencias, una vez que detecto el taponamiento cardíaco, el paciente está en una situación grave, es un paciente que requiere una vía aérea permeable, requiere un ventilador, una ventilación adecuada, ¿sí? Perfusión de líquidos, una letra C, y voy a tener que hacer una pericardiocentesis.
Entonces, esta pericardiocentesis la voy a hacer en el servicio de urgencias. Si no tengo el FAS, no es indispensable hacer un FAS, un ultrasonido, ¿sí?, focalizado en el paciente con trauma. No es indispensable. Si clínicamente tengo yo datos, ¿sí?, de taponamiento cardíaco, puedo hacer una pericardiocentesis subgifoidea, que se va a hacer en la unión condrogifoidea del lado izquierdo, ¿sí? Aquí estaría el apéndice gifoides, el esternón. Tendremos aquí la unión de los cartílagos costales, la unión condrogifoidea del lado izquierdo, más o menos 1 o 2 centímetros por debajo de esta unión condrogifoidea. Se hace la punción, se hace generalmente con un catéter de plástico sobre una aguja de 15 centímetros de largo, ¿sí?, con un calibre de 16 French, ¿sí?, y se hace la punción en sentido cefálico. Se inclina más o menos la aguja 30 grados y se dirige hacia el vértice de la escápula del lado izquierdo o al hombro del lado izquierdo del paciente. Lo ideal es dejar el catéter en la cavidad pericárdica. Previamente a esta punción de la pericardiocentesis es muy importante estar haciendo un monitoreo electrocardiográfico, porque puede ser que al meter la aguja y extraer la sangre se respanda el corazón y toque con la aguja, y entonces puede haber yo ciertas arritmias o extrasístoles, y se deja el catéter en la cavidad pericárdica cerrado con una llavecita de 2 o 3 vías, porque sé que en la pericardiocentesis va a ayudar a nuestro paciente para salir de su estado de choque, porque estos pacientes con taponamiento cardíaco presentan disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión tisular generalizada, es un choque, pero de tipo obstructivo, no de tipo hipovolémico o hemorrágico. Es obstructivo porque se aumenta la presión intracardíaca. Entonces, a través de la pericardiocentesis voy a resolver el choque de tipo obstructivo, pero se deja el catéter porque el sangrado de los vasos pericárdicos o las arterias coronarias o de la perforación de alguna cavidad del corazón va a continuar, y entonces cada vez que el paciente me dé datos de manifestaciones de choque obstructivo, voy a haber necesidad de estar drenando esta sangre de la cavidad pericárdica. Ya decíamos que el tratamiento definitivo va a ser una pericardiotomía a través de una ventana pericárdica. Entonces aquí requiero al cirujano de tórax. Entonces de esa forma tendríamos, ¿sí?, las manifestaciones clínicas del taponamiento cardíaco, y otra vez, no necesitamos grandes estudios para poder hacer el diagnóstico, y una vez realizado el diagnóstico hay que hacer un tratamiento que puede ser paliativo, como es la pericardiocentesis, y el tratamiento definitivo, que es la pericardiotomía. Si continuamos con nuestra mnemotecnia, decíamos que teníamos el tórax inestable, el taponamiento cardíaco. Ahora nos vamos con los nenes, que sería neumotórax a tensión y neumotórax abierto. Entonces tendríamos aquí el neumotórax a tensión. ¿En qué consiste el neumotórax a tensión? Consiste en que se va a crear un fenómeno de válvula, en donde ahora lo que va a suceder es que va a entrar aire a la cavidad pleural, pero no va a poder salir este aire de la cavidad pleural. Entonces, cada vez que el paciente está inspirando, vamos a observar que al haber fuga de aire a la cavidad pleural, ¿sí?, no hay posibilidad que salga. Es un fenómeno de válvula. Este aire que se va acumulando en la cavidad pleural y que va aumentando la presión intratorácica puede ser secundaria también a trauma torácico, ya sea, ¿sí?, penetrante o cerrado. Entonces, penetrante, en donde puede ser por proyectil de arma de fuego o arma blanca, ¿sí?, va a permitir la entrada de aire por la pérdida de continuidad de la pared torácica. Entra el aire, ¿sí?, durante la inspiración, pero no puede salir a través de la herida penetrante.
Muchas veces el neumotórax, atención por trauma cerrado, es por lesión de la pleura visceral. Entonces puede ser trauma cerrado que provoque lesión de la pleura visceral del pulmón, y entonces atraviesa la laceración de la pleura visceral del pulmón, sale el aire a la cavidad pleural, pero ya no puede salir. Una de las causas frecuentes de neumotórax a tensión es el barotrauma, es decir, a través del ventilador. Si a mi paciente, ¿sí?, lo intubo y lo conecto a un aparato de ventilación mecánica, y este aumento de presión que provoca este aparato de ventilación mecánica puede ser que provoque una rotura de la pleura visceral y entonces provocar un neumotórax a tensión. Y esto puede ser por un mal manejo del ventilador, o puede ser que el paciente ya tenga una lesión pulmonar por contusiones, ¿sí?, y este aumento de presión con el ventilador puede provocar esta lesión por barotrauma. Es una de las principales causas del neumotórax a tensión. De ahí que cuando yo conecto a mi paciente a la ventilación mecánica, debo estar muy al pendiente que pudiera desarrollar un barotrauma y una neumotórax a tensión secundario a la ventilación mecánica. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de un neumotórax a tensión? Pues va a haber también datos de insuficiencia respiratoria. Entonces, debido a que hay un colapso pulmonar, ¿sí?, el paciente entonces va a tener datos de insuficiencia respiratoria, entonces va a tener una taquipnea, ¿sí?, va a tener datos de hipoxia, y entonces va a estar agitado nuestro paciente. Como hay aumento de la presión intratorácica, el retorno venoso va a estar, ¿sí?, va a estar bloqueado, y entonces se va a manifestar otra vez por ingurgitación de las venas yugulares externas. Es decir, que en este cuadro clínico se está pareciendo al taponamiento cardíaco, porque hay aumento de la presión intratorácica, aquí era de las cavidades cardíacas y aquí de la cavidad pleural. Entonces va a haber ingurgitación yugular. Por otro lado, este aumento de la presión en una cavidad pleuropulmonar va a provocar desplazamiento de la tráquea hacia el lado contrario. Entonces, desplazamiento de la tráquea al lado contrario de la lesión por compresión del mediastino, desviación del mediastino hacia el lado contrario. A la exploración del tórax puede haber también una hipomovilidad del hemitórax del lado afectado, y voy a observar, ¿sí?, que a la percusión va a haber una hiperresonancia. Entonces hay hiperresonancia a la percusión, y a la auscultación, ¿sí?, lo que vamos a encontrar es que hay ausencia de ventilación de ese campo pulmonar, ¿sí? Es decir, este paciente va a presentar este síndrome de neumotórax, en donde no va a haber el claro pulmonar típico ni va a haber la ventilación. Y por otro lado, como hay disminución del retorno venoso, esto va a provocar disminución del gasto cardíaco, y esto va a provocar disminución de la tensión arterial. Es decir, que en el neumotórax a tensión también se presenta un choque de tipo obstructivo, muy semejante a lo que veíamos, ¿sí?, en el taponamiento cardíaco, que también tiene un choque obstructivo, y que los dos se manifiestan por ingurgitación yugular y por disminución del gasto cardíaco y disminución de la tensión arterial. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros clínicos que nos van a ayudar a diferenciar un taponamiento cardíaco del neumotórax a tensión? Pues sería la exploración del tórax, porque cuando es taponamiento cardíaco, la exploración de los campos pulmonares es normal, mientras que en el neumotórax a tensión decíamos que hay hiperresonancia y hay ausencia de ruidos ventilatorios. Por otro lado, vamos a encontrar que en el taponamiento cardíaco la tráquea no está desplazada, porque el problema no está en las cavidades pleuriopulmonares. En cambio, en el neumotórax a tensión sí hay desplazamiento de la tráquea hacia el lado contrario.
Y en este caso del neumotórax a tensión, los ruidos cardíacos van a estar normales, sí va a haber taquicardia, pero no están velados, a diferencia del taponamiento cardíaco, que decíamos que los ruidos cardíacos están velados, están disminuidos en intensidad. Una vez que hago el diagnóstico de neumotórax a tensión, ¿sí?, con la pura clínica, el tratamiento que voy a hacer la primera medida va a ser una toracocentesis. Entonces voy a tomar una aguja, se recomienda que sea por lo menos una aguja de 8 centímetros de longitud, ¿sí?, con un catéter sobre una aguja, y se va a hacer la punción en el segundo espacio intercostal del lado afectado, a la altura de la línea medio clavicular. Es donde se va a hacer esta punción del tórax. Entonces, de esa forma, un neumotórax a tensión, a través de la toracocentesis con una aguja, ¿sí?, o un catéter sobre una aguja con una longitud de 8 centímetros, de un calibre grueso, puede ser calibre 16, 18 French, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular. De esa forma, un neumotórax a tensión lo voy a volver un neumotórax simple. Es decir, va a haber persistencia de aire en la cavidad pleural, pero ya no va a estar a presión. Y de esa forma voy a resolver el choque de tipo obstructivo. Posteriormente, el tratamiento definitivo, después de la toracocentesis, va a ser la colocación de una sonda pleural, que ya hablábamos en el neumotórax masivo, la sonda pleural en el cuarto o quinto espacio intercostal, inmediatamente anterior a la línea axilar media, se va a colocar la sonda pleural, y siempre hay que recordar que después de introducir un tubo en el tórax, ya sea una sonda pleural o hacer una intubación traqueal, pues se va a hacer una radiografía de tórax. Entonces se hacen radiografías de tórax seriadas para ir viendo la expansión del pulmón, y generalmente ya hace el tratamiento definitivo en estos pacientes. Pasaríamos ahora a lo que sería nuestra otra N, ¿sí?, que sería el neumotórax abierto. El neumotórax abierto, que sería la última lesión que debemos nosotros buscar en la revisión primaria, se define como una lesión de la pared del tórax, y que esta lesión de la pared del tórax, ¿sí?, tiene por lo menos 2/3 de la luz de la tráquea, de la luz traqueal. Esto debido a que va a haber, ¿sí?, un equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica, de tal forma que permite el paso libre de aire, ¿sí?, a través de esta herida que tiene por lo menos 2/3 de la luz de la tráquea, esta herida penetrante del tórax. Es decir, es una herida que podemos decir, es una herida que respira, es decir, que deja pasar libremente, que entre y salga aire a través de esta lesión del tórax. Entonces estamos hablando que el neumotórax abierto se da en heridas penetrantes por objetos muy voluminosos, como puede ser una varilla, ¿sí?, un instrumento cortante muy grande que provoca esta lesión, que por lo menos debe ser 2/3 de la luz de la tráquea. Esto lo que va a provocar va a ser un colapso del pulmón, y entonces se va a manifestar también por datos de insuficiencia respiratoria, y está entrando y saliendo el aire en forma libre. El primer tratamiento que se hace en estos casos, ¿sí?, para evitar que siga avanzando este neumotórax, es la de sellar el defecto cutáneo, y se sella con un plástico o con un apósito, pero debe sellarse solamente en 3 bordes. Entonces pongo mi plástico, que lo ideal es que sea estéril, y lo sello solamente en 3 lados, ¿sí?, con tela adhesiva, ¿sí?, de tal manera que cada vez que el paciente inspira, hace presión negativa el tórax y tiende a adherirse este plástico o este apósito a la pared del tórax. Y cuando el paciente expira,
aumenta la presión intratorácica y entonces permite la salida de aire a través del borde que no selle. Entonces va a ser sellar este orificio por solamente 3 lados para que haga el fenómeno de válvula, y de esa forma evitamos que siga avanzando el neumotórax. Una vez que se colocó este sello, posteriormente se hay que colocar una sonda pleural. Esta sonda pleural se debe poner, ¿sí?, distal a esta lesión penetrante del tórax, ¿sí?, y esta sonda pleural se debe conectar, decíamos, a un sello de agua, ¿sí?, o a un pleurovac. Y el tratamiento definitivo en estos pacientes, ¿sí?, va a consistir en cirugía para hacer una exploración de la herida penetrante y hacer una reparación de la pared del tórax. Es decir, que vamos a requerir al cirujano de tórax. De esa forma, ¿sí?, ya valoramos, ¿sí?, las 6 lesiones que yo debo, ¿sí?, buscar en el paciente con trauma torácico durante la evaluación primaria, es decir, durante la reanimación vital de la vía aérea permeable, la ventilación, respiración, circulación y la ventilación, oxigenación y la circulación. Y que estamos viendo que estas lesiones pueden alterar la vía aérea, la obstrucción de la vía aérea, pueden alterar la ventilación, ¿sí?, o pueden alterar la circulación de estos pacientes. Y que no se requieren estudios especiales. Que si el paciente, recordemos que en la revisión primaria o en la evaluación primaria, existen lo que se denominan los anexos, es decir, estudios que pueda hacer fácilmente, monitoreo que pueda hacer el paciente ahí en el servicio de urgencias, sin trasladar al paciente a otra unidad que no sea el servicio de urgencias, como sea desde los signos vitales, ¿sí?, un monitoreo electrocardiográfico, una oximetría de pulso, o bien la colocación de sondas, una sonda nasogástrica o una sonda vesical, el uso de radiografías a través de un equipo portátil de rayos X, que sería una radiografía de tórax. Entonces aquí va a ser indispensable que en la revisión primaria yo vaya, una vez que voy yo reanimando a mi paciente, que lo intubé, pues tomarle una radiografía de tórax posteriormente. Si le coloqué una sonda pleural, hacer una radiografía de tórax. También otra radiografía que puedo usar es una radiografía AP de pelvis, ¿sí?, para fracturas de pelvis, que son las fracturas que más sangran. Y también una radiografía lateral de columna cervical para detectar lesiones de la columna cervical. La radiografía de tórax es en AP, ¿sí? El paciente puede estar semisentado, en semifowler o totalmente en decúbito dorsal, ¿sí?, porque lo que me interesa es detectar lesiones muy, vamos a decir, burdas, como si un hemotórax o un neumotórax, ¿verdad? Entonces, en estudios, y acá también tendríamos el FAST, ¿verdad?, que lo utilizo, ¿sí?, en la revisión primaria como un anexo para ir evaluando a mi paciente. Entonces, esas serían las lesiones importantes en la revisión primaria de trauma torácico. Pasaríamos a ver, ¿sí?, las lesiones de trauma torácico que ponen en riesgo la vida del paciente y que voy a detectar en evaluación secundaria.